a Yahweh Sebaot, el respirar, y que nos permita abrir nuestros ojos cada mañana. Padre bendito, gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Padre. Esa oportunidad de estar aquí unidos, unidos en un solo espíritu, en un solo corazón. Gracias, Padre, por la oportunidad de ser el portavoz de tu divino mensaje. Yo sé que ese mensaje fue para mí, y es para mí, y esa palabra es para mí, pero yo lo comparto con mis hermanos, con tu asamblea. Gracias por permitirme compartirlo con tu asamblea, esta asamblea maravillosa. Que sea tu espíritu, Padre Santo, que sea tu espíritu, el espíritu de santidad, el espíritu de tu Hijo, el que actúe, Padre eterno, en cada uno de nosotros. Gracias, papá. Gracias. En el nombre precioso de tu amado Hijo Yahshua. Amén. Bien, mis amados hermanos, gloria al Padre bendito. Hoy hablaremos de esta etapa preciosa, hermano, esta etapa festiva que estamos viviendo. Etapa instituida por nuestro amoroso Creador, mediante la instrucción dada en el tercer libro de la Torá, llamada Vayikra. Es el libro ya. Vayikra. Bien, leamos el versículo 1 y 2 del capítulo 23, en donde está escrito lo siguiente. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estos son mis tiempos, Moadim, mis tiempos señalados de Yahweh, que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones. Es bien sabido, mis queridos hermanos, que todas las fiestas de Yahweh e incluso su anuario se basan en agricultura y están relacionados con el movimiento lunar, conforme a los detalles que nos han sido especificados en la misma escritura y principalmente sobre las dos lumbreras, ahí en el capítulo 1, verso 14, del primer libro de la Torá, que es Bereshit. Asimismo, sabemos que el eterno Creador estableció las Moadim, o convocaciones, para mostrar de qué manera se cumplirán las señales en los últimos tiempos. Y es por medio de los detalles resumidos dentro de las 7 festividades anuales de Yahweh, porque son festividades de Yahweh. Es por medio de esos detalles y a medida que se nos va revelando podemos comprender ciertos aspectos, ciertos pasos acerca de qué, de la redención. Su propósito primordial es que sepamos los tiempos en que nos reuniremos ante Él y que nos reunimos ante Él, como es el caso de la fiesta de Matzot, la cual sabemos claramente que inició, ¿sí? Pero la escritura dice que inicia el 15 del mes de Aviv y que es una fiesta para Yahweh que dura 7 días, siendo observado el primer y el séptimo día como ocasión sagrada, Mikra Kodesh, de cese completo de cualquier actividad de siervo, o sea, de no trabajar en sus ocupaciones habituales. Hoy, para este tema, esta palabra, este estudio, quiero tomar como fundamento lo escrito en el capítulo 23, verso 9 al 14 de Vayikra, Levítico, que nos dice lo siguiente. Yahweh le habló a Moshe diciendo, háblale al pueblo israelita y dile, cuando ustedes entren en la tierra que les estoy dando y cosechen su producto, deberán traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote.
Él elevará el manojo delante de Yahweh para que sea aceptado en favor de ustedes. El sacerdote lo elevará en el día después del Shabbat. En el día que eleven el manojo, presentarán como ofrenda quemada para Yahweh el cordero de un año sin tacha. La ofrenda de comida con él será de 2/10 de medida de harina selecta mezclada con aceite, una ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Y la libación que va con ella será de vino, 1/4 de hin. Hasta ese mismo día, hasta que hayan traído la ofrenda de su Elohim, no deberán comer pan, ni grano tostado, ni espigas nuevas. Es una ley perpetua a través de los siglos en todos sus asentamientos. Amados hermanos, la celebración se realizaría en la tierra prometida y se tendría que realizar cuando los granos de la cebada estuvieran listos para ser cosechados. Pero tiempo antes de la festividad, ya establecidos ahí en ese lugar, ¿qué es lo que pasaba? Tiempo antes de la festividad se sorteaba entre los lotes sembrados en la tierra de Israel una parcela, ¿qué? Una parcela de cebada. De la parte que salía escogida se marcaba una porción de la cosecha. En las primeras horas de luz del día, después del Shabbat, el sacerdote en turno iba al campo escogido y cosechaba del lote marcado una gavilla de cebada para poder mecerla delante de Yahweh. La palabra hebrea para manojo o gavilla es omer. Un omer equivale a cerca de 1,300 gramos y se define como una medida de productos secos con un contenido de 1/10 parte de un efa. La definición en la que se señala que un homer es la 10ª parte de un efa se encuentra en Éxodo o Shemot, capítulo 16, verso 36. O sea que un efa contiene 10 homers de granos. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. Y esto debía hacerse el día después del Shabbat, es decir, en el primer día de la semana. Confirmando, el día después del Shabbat semanal posterior al día 15 de Aviv, que es el primer día de la semana, y es comúnmente llamado Bikurim o primicias. Mas, sin embargo, la palabra Bikurim fue popularizada en otro momento. Pues curiosamente la palabra Bikurim no aparece en este verso 10, sino la palabra, o mejor dicho, las palabras para primeros frutos, aquí es Rechit, que Sit Rehem, que dice literalmente el comienzo de su cosecha. Tal vez nos sorprenda a muchos conocer, a mí me sorprendió, que en el mismo capítulo, tan solo unos versos más adelante, aparece la palabra Bikurim, pero ahora en el contexto de otro tiempo señalado de Yahweh, que es Shavuot. El verso 17 nos dice, de ese mismo capítulo de Vayikra 23, ¿sí? Dice, de sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidas con levadura,
como primicias, Bikurim, para Yahweh. Como primicias para Yahweh. Primicias, Bikurim. En el verso 20 del mismo capítulo se menciona el Ejen Ha Bikurim, o pan de las primicias. Y en Números, Bamidbar, capítulo 28, verso 26, dice, la fiesta de Chabot, que es llamada Yom HaBikurim. Mis amados hermanos, ¿acaso hemos aprendido algo de manera incorrecta? No, para nada, hermano. No exactamente. La realidad es que, temáticamente hablando, el comienzo de la cosecha de aquellos frutos de la cebada ofrecidos durante la semana de Hatmasot, o sea, ¿sí? Desde cuando comenzamos a contar los 50 días hasta Chabot, pueden ser también llamados, pueden también ser llamados Bikurim, figurativamente hablando. Pero si queremos definir los términos de manera correcta y exacta, es importante en aquel día de los primeros frutos, no es llamado Yom HaBikurim en la Torah. Y por el otro lado, el día que sí es llamado Yom HaBikurim es Shavuot, así como lo hemos visto. Bien, pero vemos que en el verso 10 del capítulo 23, Elohim mandó al pueblo a que presentara el primer manojo, el Omer Reshit, o la gavilla de los primeros frutos de la cosecha. Y esto debía hacerse el día después del Shabbat, es decir, en el primer día de la semana. Mis amados hermanos, después de este breve análisis escritural y por el día en que estamos, que es el séptimo día de la primera semana de la cuenta del Omer, ¿sí? A partir de que se presentó la gavilla de los primeros frutos de la cosecha, que fue cebada, ¿sí? Deseo hablar un poco referente a lo que es la cebada naturalmente, escrituralmente, y lo que representa para nosotros como creyentes. Encontré en un diccionario lo que, lo que nos dice de la cebada. Importante cereal del género Hordeum, que se ha cultivado extensamente desde los tiempos antiguos hasta nuestros días. Era uno de los productos valiosos que aguardaban a los israelitas en la tierra prometida, una región que aún sigue siendo tierra de trigo y cebada. Deuteronomio 8:8 nos dice que es tierra de trigo, cebada y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. El nombre hebreo, o la palabra hebrea para cebada es seorah, y está relacionado con la palabra que se usa para pelo, sear, y alude a las largas y delgadas cerdas que forman la barba característica de la espiga de la cebada. Este cereal es muy resistente y es el que mejor puede enfrentarse a la sequía y adaptarse a una amplia variedad de climas. Cuando madura, alcanza una altura de más o menos 1 metro y está provisto de hojas algo más anchas que las del trigo. El telón
de fondo de los trascendentales sucesos narrados en el libro de Ruth. ¿Quién no ha leído el libro de Ruth aquí en la asamblea? Yo creo que todos, ¿verdad, mis amados hermanos? Pero esos sucesos trascendentales y narrados en ese libro es la cosecha de la cebada. En Israel se sembraba, se siembra este cereal durante el octavo mes o mes de Bul, después que empezaban las lluvias tempranas y podía ararse el suelo. Como la cebada maduraba antes que el trigo, su siega se iniciaba a principios, ¿sí?, de la primavera, durante el mes de Aviv o Nisan. Comenzaba esta siega en el cálido valle del Jordán, seguía en el interior de las zonas más altas y más templadas, y por último, en el mes de Sib, o mes segundo, se recogía en la región elevada de la meseta oriental del Jordán. Por ello, la cosecha de la cebada marcaba un tiempo, sí, el tiempo concreto del año. Tenemos el capítulo 1, si lo leemos, el capítulo 1, verso 22 del libro de Ruth. Dice, así volvió Naomi y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Betlehem al comienzo de la siega de la cebada. Y su comienzo de la siega correspondía con qué? Con Pesa, ¿sí? Con la Pascua. Siendo de cebada la gavilla de las primicias que mecía el sacerdote el día después del Shabbat semanal. Siendo este el primer día de la semana, como lo establece la Torá. Mis amados hermanos, según Revelación, ese libro, capítulo 6, verso 6, la cebada, sí, su valor de la cebada era de una tercera parte menor que el del trigo. O sea que la cebada se consideraba de menor valor que el trigo. Este cereal era tan común y abundante que se usaba como forraje para los caballos de Salomón. Los caballos de Salomón. Eso está escrito en Primera de Reyes 4:28, que dice, hacía también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Se usa con este fin en la actualidad. La cebada se podía moler y convertir en harina para hacer el pan, por lo general en forma de torta redonda. Lo que está escrito en Segunda de Reyes 4, verso 42. Vino entonces un hombre de Baal, Shalishá, el cual trajo al varón de Jalojín panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Proféticamente también, ¿sí? Se nos habla de lo que es la cebada. En Ezequiel 4:12, por ejemplo, encontramos, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás, ¿sí?, a vista de ellos, al fuego de excremento humano. Es profecía, no es el tema. La cebada muchas veces se mezclaba con otros cereales. Ezequiel 4:9 dice, y tú toma pan para ti,
Dice, y tú toma para ti, perdón, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Profecía. Mis amados hermanos, aunque la cebada era más común entre los pobres debido a su menor costo, no hay nada que indique que los israelitas la subestimaran, ni siquiera los que podían comprar trigo. Por ello, fue una de las provisiones que se consideró apropiado ofrecer al rey David y a sus acompañantes cuando llegaron a Galaad durante la revuelta de Absalón. También vemos que Salomón dio a Irán, al rey de Tiro, 20,000 coros de cebada, o sea, 4,400 kilos de cebada y una cantidad correspondiente de trigo, y además de mucho aceite y vino para los siervos de dicho rey, que estaban preparando los materiales del templo. Vemos de todas las formas que la cebada era un alimento común y barato, económico, por lo que algunos comentaristas piensan que son estas cualidades las que se requieren representar en la torta redonda de pan de cebada que vio aquel Marianita en un sueño y que simbolizó al humilde ejército de quién? De Gideón, de Gedeón. Eso lo encontramos en Jueces 7:3. Vemos cómo también la escritura nos refiere que José pagó 15 piezas de plata y 1,5 de cebada para recomprar a su esposa adúltera. Oh, la cebada, la cebada, la cebada. Podemos seguir platicando, podemos seguir hablando. Hay muchas porciones de la Sagrada Escritura referente a lo que es la cebada. Segra. Y ahora, hermanos, entendamos que en el antiguo Israel la cebada no era solo un cultivo, sino un símbolo estratificado de la provisión divina. El trabajo humano y la relación de alianza entre lo divino y lo humano. Su significado afectaba todos los aspectos de la vida israelita, desde lo práctico, desde lo natural a lo espiritual. El éxito o el fracaso de la cosecha de cebada se consideraba a menudo un reflejo de la relación del pueblo con Yahweh, Elohim. ¿Sí? Esa relación, esa intimidad. ¿Cómo estaba? Así lo consideraban ellos. Las buenas cosechas se consideraban signos del favor divino, mientras que los fracasos de la cosecha se interpretaban a veces como qué, como indicios del desagrado divino o como llamadas al arrepentimiento. Esta asociación anímica entre la cebada y la bendición divina influyó profundamente en la forma en que los israelitas entendían su relación de alianza con Elohim. Nosotros estamos haciendo la cuenta del hombre. ¿Cómo entendemos esa relación?
Yo escuché a los hermanos, escuché al hermano Ariel, escuché la exhortación. ¿Sí? ¿Cómo es esa relación que tenemos con el Eterno? Nos examinamos día tras día. ¿Cómo entiendo esa relación de alianza con mi Elohim? El estatus inferior de la cebada en comparación con el trigo la convertía en un símbolo de humildad y sencillez. Este símbolo es evidente en las escrituras, donde la cebada se asocia a menudo con los pobres o con tiempos de penuria. Sin embargo, es precisamente este estatus humilde lo que a menudo convierte a la cebada en el vehículo de la intervención y la bendición divina en las narraciones bíblicas. Recuerden esa palabra que nuestro maestro nos dijo: sean mansos y humildes de corazón, como yo lo soy. Oí y escuché de la palabra sobre altivez, sobre orgullo. ¿Qué es lo que, y qué es lo que estamos haciendo en el conteo? ¿De qué manera estamos viviendo? En la vida del antiguo Israel, la cebada tenía un gran valor simbólico. Se utilizaban diversas ofrendas rituales, sobre todo en la ofrenda del Homer de los primeros frutos de la cosecha durante la fiesta, ¿sí? De los panes sin leudos y en cuenta, ¿sí? Y en la cuenta de las 7 semanas completas que para conectar a Chayote. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros este conteo? ¿Lo hacemos de labios? ¿Con palabras hermosas, con palabras bellas? Cuando nuestro Padre nos ha dicho claramente, el Eterno nos ha dicho y está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está tan alejado de mí. Estas ofrendas de la cosecha de cebada, que eran presentadas en cada día del Homer, simbolizaban la gratitud a Elohim y se reconocía su soberanía sobre la tierra y sus productos. La gratitud. El uso de la cebada en los rituales, ¿sí? Los ritos servía para santificar lo ordinario y conectar la vida agrícola cotidiana del pueblo con sus obligaciones espirituales. Estamos subiendo día con día cada peldaño. ¿Y cuál es mi pensamiento? Yo oro al empezar el día. Al caer la tarde, sí, oro. O en la mañana temprano al despertar. ¿Sí? Dándole gracias al Eterno por permitirme abrir mis ojos, dando gracias al Eterno y qué, por la bendición, ¿verdad? Sí, de un día más, como este día ¿qué? De la primera semana de la cuenta del hombre, séptimo día. Pero mi actitud, mis pensamientos, mi comportamiento, mi amor hacia Elohim, ¿cómo lo demuestro? ¿Soy luz para los demás? Es hermoso todo lo que nos enseña. Es maravilloso lo que nos enseña la escritura y cómo nos habla la escritura, hermano.
El uso de la cebada en estos rituales, en estos ritos, sí, sí tenía múltiples propósitos. Conectaba a los adoradores con la tierra y con su sustento diario, fundamentando sus prácticas espirituales en las realidades de qué? De su vida agraria. Ah, pero es que yo no estoy en Israel y es que yo no cultivo. Sí, mi hermano, pero tienes un corazón que debió haber sido ¿qué? Entregado al Eterno. Ese primer manojo es tu corazón. El acto de ofrecer a Elohim lo primero y lo mejor de la cosecha también cultivaba una actitud de gratitud y confianza, reconociendo que todo lo bueno procede de qué? De Yahweh. Que todo lo bueno, todo procede de quién? De Yahweh Sebaot, de él, del Todopoderoso. Amado hermano, la cebada se utilizaba en estos ritos, se utilizaba en el conteo, se utilizaban en festividades, sí, y generalmente se consideraba menos valiosa que el trigo. Este estatus inferior a menudo imbuía a las ofrendas de cebada, connotaciones de humildad, arrepentimiento, purificación. El uso de un grano más humilde en el servicio a Yahweh, quizá sirviera para recordar que Yahweh no se fija en el valor monetario de las ofrendas, sino el corazón del dador. La ofrenda de las primicias de la cosecha de cebada prescrita en Levítico 23, mis amados hermanos, del verso 10 al 14 que leímos, sirve como poderoso recordatorio de la fidelidad de quién? De Yahweh. Él es fiel, él es fiel a su palabra, pero también nos habla, es un recordatorio de qué, de la dependencia del pueblo, de la provisión, de lo que recibimos de Él, de lo que hemos recibido, de lo que recibimos y de lo que seguiremos recibiendo, porque Él es amor. Estos actos que hacemos en el conteo, es reconocer que todas las bendiciones fluyen de quién, de la mano de Yahweh. Y debemos expresar esa confianza, sentir esa confianza en su cuidado, en ese cuidado continuo. ¿Cuántos de nosotros queremos seguir caminando conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros deseos, pero no conforme a la voluntad de Yahweh? Cuando tenemos necesidades, cuando tenemos problemas fuertes, cuando tenemos, sí, tiempos de escasez, la provisión de Sebana de Elohim adquiere una importancia aún mayor. Es cuando nosotros también venimos a Él. Pero después, ese tiempos de escasez, la provisión de cebada de Elohim adquiere una importancia aún mayor. Recordemos al profeta Eliseo multiplicando 20 panes de cebada. ¿Para qué? Para alimentar a 100 hombres. Eso se encuentra escrito en Segunda de Reyes, capítulo 4.
Y estaba prefigurando el propio milagro de quién, del Mesías Yahushua, con los 5 panes de cebada, del que nos habla Juan capítulo 6. Mis amados hermanos, estos relatos nos recuerdan que en la voluntad divina, en esa voluntad divina, la escasez puede convertirse en abundancia. Cuando buscamos el reino de Yahweh, cuando depositamos nuestra confianza en Él, cuando somos mansos y humildes de corazón. Hermoso nuestro Padre, maravilloso. Recordemos que Yahweh Elohim ordenó al pueblo a que se presentara 3 veces al año en Jerusalén para celebrar las fiestas de Matzot, Shavuot y Sukkot. Esas 3 festividades son fiestas agrícolas de cosecha. Matzot, comienzo de la cosecha de cebada. Shavuot, de la cosecha de trigo. Ambas festividades, ambas fiestas se celebran en las vendimias de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha que había de venir al final del año durante la fiesta de las enramadas, cabañas. Sukkot, que es la cosecha que de las frutas y los frutos secos. Las cosechas representan a todos aquellos que han puesto que su confianza en el Eterno, en el Todopoderoso, en Yahweh, y que ha puesto su mirada en quién, en el Mesías Yahushua, que es el medio, el camino, la verdad y la vida para poder llegar al Padre. Y eso lo dice Hebreos 12, capítulo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, perdón, Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también siendo que tenemos a nuestro alrededor una nube tan grande de testigos, despojémonos de toda carga de pecado que tan fácilmente nos enreda. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una gran carrera y hay alguien que va delante de nosotros. Dice, puesta la mirada en Yahushua, hay alguien que ya nos ha abierto brecha. Tenemos la Torá, tenemos el Espíritu de Santidad. Dice, puesta la mirada en Yahushua, el autor y perfeccionador de nuestra fe. El autor y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió el madero, sin hacer caso de la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Gloria a nuestro Padre bendito. Mi amado hermano, ¿podemos los creyentes aplicar el simbolismo de la cebada a nuestra vida actual? La asociación de la cebada con los pobres y los humildes nos invita a abrazar la sencillez, pero también la solidaridad con los necesitados. En esta sociedad, en esta, sí, en esta sociedad consumista, el simbolismo de la cebada nos desafía a encontrar satisfacción en lo básico de la vida y a compartir generosamente con los demás.
nos recuerda la propia identificación del Mesías Yahushua. ¿Con quién? Con los necesitados, con los pobres, con los marginados, llamándonos a hacer lo mismo. ¿Cuántos recibimos palabra y nos quedamos en casa? ¿Cuánto estamos recibiendo palabra, mensaje, mensaje, mensaje? Y parecemos un libro ya ahí guardado en una, ¿qué? En una biblioteca. Más bendecidos dar que recibir, mis amados hermanos. Tenemos que vivir, tenemos que aprender a vivir la Torá, tenemos que aprender a vivir lo que recibimos, tenemos que aprender a dar de lo que hemos recibido. De gracia recibiste, da de gracia. De gracia recibí, tenemos que dar de gracia. Mis amados hermanos, el simbolismo de la cebada como representación de las etapas iniciales del crecimiento espiritual nos anima a ser que pacientes con nosotros mismos y con los demás en el camino de la fe. Paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. Nos recuerda que la madurez espiritual es un proceso y que incluso los actos más básicos de la fe y obediencia pueden ser las semillas de qué? De una poderosa transformación espiritual. Si nosotros disponemos nuestro corazón. Mis amados hermanos, el papel de la cebada en la alimentación de los 5,000 nos enseña el potencial milagroso de ofrecer a Yahweh lo poco que tenemos en nuestras propias vidas, porque no tenemos nada, hermano. Nada es de nosotros. Desnudos llegamos y desnudos nos vamos. Muchas veces podemos sentir que nuestros recursos o talentos son inadecuados, pero los panes de cebada nos recuerdan que en manos de Yahweh, incluso nuestras ofrendas más pequeñas pueden multiplicarse para bendecir a muchos. Y no te estoy diciendo únicamente, no te estoy hablando de dinero, de monedas. No, hermano, un abrazo, una palabra. El uso de la cebada en la profecía bíblica de juicio y restauración nos llama a una visión equilibrada de la naturaleza divina. Nos recuerda la realidad de la justicia divina, al tiempo que nos asegura el plan de Yahweh para la renovación y la reconciliación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta cuenta del hombre que estamos llevando? Contar día tras día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 7, día 10, día... Mi hermano, es una aspiración a trabajar por la justicia y la restauración en nuestras propias esferas de influencia, pero confiando en el propósito de quién, de Yahweh, confiando en el propósito de quién, de Elohim. Y cuando nos enfrentemos a tiempos de escasez
o incertidumbre, dejemos que el simbolismo bíblico, el simbolismo, ese simbolismo escritural de la cebada fortalezca nuestra fe, tanto en las pruebas personales como en los desafíos globales. Y delante de Él, confiando en Él, podemos encontrar ese consuelo en los muchos casos en los que Yahweh utilizó este grano, este grano de cebada para demostrar su poder y su provisión. Dejemos que el rico simbolismo de la cebada profundice nuestra fe, inspire nuestras acciones y nos acerque al corazón de Elohim. ¿A través de quién? A través del Mesías. A través de la Torah viviente, a través de su palabra, a través del Espíritu de Santidad, que es el Espíritu del Mesías, que nos recuerda a diario la fiel provisión de nuestro Creador. Y que se nos anime a confiar, que se nos anime desde lo más profundo de nuestro ser a confiar en el poder de transformación, ese poder transformador de ofrecer plenamente nuestras vidas. Mis amados hermanos, ya para concluir, sigamos con la cuenta del hombre, pero día con día presentemos nuestro ser como un sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su servicio racional, no amoldándonos a este mundo, no, hermano, porque así está escrito, no amoldándonos a este mundo, más bien transformándonos por la renovación de nuestro entendimiento y así poder discernir cuál es la buena voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Amén. Gracias, amada asamblea. Un abrazo. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gracias, mi hermano Ariel. Le entrego el micrófono.